Yo creo que no, libertario, el no, gordo por ahora Dan, no. por ahora no, donde habló del brazo armado del gobierno. Claramente a muchos, a muchas nos hizo un ruido enorme, de hecho tuvo una gran repercusión mediática. Y nos trae muchas preguntas, ¿no? Después de haber visto a diputados visitar genocidas, después de los dichos de Victoria Villarroel, la vicepresidenta, y su afinidad y su amistad o su vínculo con genocidas. Sí. Realmente para nosotros es un tema muy jodido. Me imagino también qué hacer con esto, tomarlo en serio. ¿Cómo te pones en alerta frente a un gobierno que está jugando y pivoteando entre estas cosas que parecen ridículas por momentos? No sabes si es ridículo o hay que tomarlo en serio. Yami, estamos en comunicación telefónica con Gladys Elvira, militante de derechos humanos y estudiante en la Universidad Nacional del Sur en el año 1975, novia en ese entonces de José Alberto Surace, asesinado por la AAA. Gladys, Caro y Yami te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por atendernos, gracias por estar acá. Me parece que no hay nada más claro y contundente que escucharte a vos o escucharnos a los que en algún punto tenemos la historia cerquita en relación a la sangre o a los afectos. Mataron a tu novio, la AAA mató a tu novio en ese momento. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás este discurso? La AAA mató a muchísimos estudiantes y trabajadores, una patota parapolicial armada con armas, como dicen estos grupos nuevos, un brazo armado que actuaba por fuera de la ley al amparo del gobierno, de las policías provinciales y las policías federales. Cuando, yo diría que desde el 10 de diciembre del año pasado asistimos a un proyecto que nos lleva a ese pasado, que de manera muy rápida, porque no cumplió un año y la libertad avanza en el sentido del autoritarismo, de la reivindicación del terrorismo de Estado, de el negacionismo, negar la historia que contaron las víctimas que pudieron contarlas, que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención, niegan el camino de 40 años de construcción de democracia que costó muchísimo, que se hizo con mucho trabajo y con mucho amor, liderado por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Así que para los que vivimos ese tiempo, para los que lo sufrimos de diferentes modos, este momento es de trascendental importancia. Y yo los felicito que toquen este tema, que se divulgue. Esto hay que tomarlo muy seriamente, hay que llamar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, a las organizaciones sociales, sindicales, pero sobre todo a quienes tienen responsabilidad política, por ejemplo en el Parlamento, a frenar este avance, porque así empezó la AAA, con los discursos de odio, con creerse mejor, con generar esa grieta que ya no era peronismo antiperonismo, eran los subversivos, y en los subversivos potencialmente entrábamos todos. Ahora son la gente buena y la gente mala, claro, la gente de bien y la gente que no es de bien. Eso recuerda al fascismo, al nazismo, al franquismo. Tienen el mismo lenguaje, los alimenta el odio, no discuten con fundamentos, con argumentación, sino con eslogan que tratan de imponerlos a la sociedad, pero
sin ningún argumento. Ahora, la verdad que es grave lo que pasa y da mucho miedo. ahora, mientras te escuchaba pensaba en, bueno, ¿cómo se frena esto? Si es que se puede frenar. ¿Y quiénes hoy tienen herramientas? Porque vos hablabas del Parlamento. ¿No estás viendo una oposición demasiado mansa frente a este avasallamiento? Sí. Bueno, ¿cómo se frena? Se frena fundamentalmente con más democracia. Lo que pasa es que la democracia está totalmente herida, debilitada. El presidente de la Nación asume funciones del Parlamento y del Poder Judicial, y funciones que además le fueron concedidas por el mismo Parlamento. No es que sean mansos, yo creo que hay una gran cantidad de traidores que tras un discurso de republicanismo y de ser demócratas, traicionan en función de sus intereses personales y particulares. Es bochornoso lo que pasa en el Congreso de la Nación. Todos sabemos que hubo sobornos para que se votaran facultades extraordinarias a este presidente. O sea, es grave lo que estamos viviendo, y lo más preocupante es que me parece que no hay suficiente conciencia de la gravedad del momento que estamos atravesando. Bueno, pero esta no conciencia lleva a que pase desapercibido que alguien muy cercano al gobierno y al presidente diga que son el brazo armado. Digo, de acá a que se mate gente, porque también hay un odio, que yo digo, hay un efecto derrame del odio, que es lo que pretenden. Capaz que ellos no salen a matar a alguien, pero hay un odio, hay un caldo de cultivo muy peligroso en la sociedad. Claro, todavía, no, porque no están todavía armados. O sea, desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, se avala ese discurso, porque el discurso del gobierno es cruel, es odio, festeja la desocupación, persigue a los periodistas, no hay libertad de expresión, prohíben libros en las escuelas. Esto había dejado de pasar. Claro. Había costado mucho llegar a tener verdadera libertad de expresión, de vivir tranquilos sabiendo que podíamos opinar diferente. Porque no se trata de la gente de bien o la gente de mal. Se trata de diferencias ideológicas, de posiciones diferentes frente a un modelo de país. Esas diferencias hay que dirimirlas en el debate, en las asambleas, en el Congreso, pero no aniquilar al otro, no perseguir al otro. Es el camino que este gobierno elige. Y también lo que se está eligiendo hoy, que me parece que es lo que amansa un poco, es corrernos de las historias personales, hablar de números y hablar de bandos. Entonces, es muy fácil demonizar. Hay como un modus operandi que es dudar, demonizar, destruir, dudar, demonizar, destruir. Ahora, ¿qué pasa si nos paramos en las historias personales, en las historias? Si humanizamos esos números. Gladys, contame vos, ¿cómo fue que asesinan a tu novio y qué te pasó a vos en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era la historia de ustedes? Contame un poquito. José y yo y otro amigo que vivía con él, también de Carmen de Patagones, Julio García, estudiaban geología. Yo también estudiaba geología en la Universidad del Sur. Los chicos militaban en la Juventud Peronista. Yo había llegado ese año a la universidad, era bastante más chica que ellos. Militaban en la Juventud Peronista, se oponían a la intervención de la universidad cuando llegó Remustetus a Bahía Blanca, y una noche, el 6 de diciembre de 1975, una patota de la AAA que dominaba las calles de Bahía Blanca, que ya lo sabíamos más o menos quiénes eran, de los cuales había que cuidarse mucho. En el año 75 fue de una violencia política terrible, que fue la que preparó el golpe de Estado, preparó el contexto para que el golpe de Estado fuera aceptado el 24 de marzo como los salvadores, y como la única garantía de recuperar la paz. Bueno, mientras tanto, en el 75, estas patotas
se dedicaban a secuestrar, sobre todo estudiantes y obreros, líderes sindicales, militantes del Partido Comunista, de la Juventud Peronista, de izquierdas, socialistas. Los llevaron de su casa a la noche mientras dormían, no tenían armas, y se los llevaron en 2 autos, un grupo de hombres de 6 o 7, quedó un compañero al que dejaron vivo, que Atilio. fue testigo y contó, Atilio, sí, que contó todo esto. Bueno, tipo 3 de la mañana se los llevaron y los encontramos esa tarde en un campo, en Villa Iris. Los habían dejado a orillas de un camino, a orillas de la ruta, en un campo, torturados y ametrallados, que era el modo operandi de la AAA. La AAA no tenía centros clandestinos, no tenía la estructura del terror que vino después con las Fuerzas Armadas. Secuestraban gente y las asesinaban, y al otro día las dejaban en lugares visibles donde pudieran ser localizados. ¿Vos fuiste a ese lugar? Sí, yo fui a Villa Iris, yo fui a reconocer los cuerpos de los chicos, de los 3, de Julio, de Gabriel Ganuza y de José. Y bueno, ahí fue la última vez que estuve en Bahía Blanca. Recién empecé a ir de nuevo a Bahía Blanca cuando se iniciaron los juicios. Se hizo el juicio de la AAA en el año 2021 y se condenó a muy pocos porque los asesinos murieron antes de causas naturales y la justicia llegó tarde porque llegó 40 y pico de años después, y se encarceló a un grupito, solo un grupo de todos los que conformaban la patota de la AAA, liderada por Ponce, Argibay, que murieron y que no llegaron a juicio. ¿Qué te pasa hoy cuando recordás a José, cuando lo recordás a Julio, y cuando escuchás estos conceptos de hoy como si fuesen, no sé, matones, asesinos, gente que no es, que no era de bien? ¿Qué le dirías a esa gente que por ahí nos está escuchando y que muy livianamente dice se la buscaron? Bueno, lo primero que me preocupa, que me da mucho miedo, es cómo se naturaliza la violencia, el odio, los ataques, cómo la gente parece indiferente, como en aquel tiempo, porque pasó todo lo que pasó, porque hubo mucha complicidad, y si no fue complicidad, fue indiferencia. Sí. Hoy está la complicidad de los partidos políticos, del sector empresario, que les viene muy bien este gobierno porque hacen mucho dinero, y la gente que permanece en una indiferencia o diciendo qué exageración, no va a pasar eso, cuando nos remontamos a la historia del pasado. Y para los que las vivimos, la vemos no igual porque la historia no se repite de manera idéntica, pero el contexto que se está creando es muy parecido al de aquel tiempo. Y la terminología, el lenguaje, la crueldad, se parece mucho a ese pasado. ¿Cómo? Así que sí. No, decime. Mucha impotencia por un lado, porque no sabés cómo. Yo soy militante de derechos humanos, hablamos con los pibes y las pibas en las escuelas, en las universidades, les contamos la historia que este gobierno quiere negar. Esa es la militancia que hacemos nosotros los 24 de marzo, los 16 de septiembre. Estamos permanentemente en acción. Viste que ahora no alcanza. No alcanza, sí. Pero ¿qué se hace desde las organizaciones cuando además están demonizando las organizaciones? Hoy uno de los blancos son las madres de Plaza de Mayo también, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, pero justamente para eso se necesita un líder, una sociedad organizada. Hay que organizarse. Lo primero es la organización. Sin organización, esto no se para.
Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad principal hoy está en el Congreso, en las fuerzas políticas, porque Milei asume funciones del legislativo y del judicial, pero porque se las otorgan. Claro. En el Congreso hay fuerzas como el radicalismo, que se autoproclama republicano y democrático, y que sin embargo cuando llega al recinto vota exactamente al revés. Si a Milei no le hubiesen concedido las facultades extraordinarias, si cada una que con lo que puede hacer todo lo que está haciendo, y lo hace, porque aparte si algo tiene es decisión política, está convencido de lo que hace. Sí. Bueno, yo si hoy tengo que decir quiénes son los principales responsables de esto, digo que son las fuerzas políticas, los partidos políticos y la justicia, pero para eso se necesita de la política para cambiar la justicia. Total. Porque el Poder Judicial dejó de ser un Poder Judicial para convertirse en un partido judicial ya hace tiempo antes que asumiera Milei. Entonces, se necesita voluntad política para cambiar al Poder Judicial, y los partidos políticos deberían ser fieles a los enunciados que proclaman, que es lo que no están haciendo. Gladys, volviendo un poco a tu historia, ¿no? ¿Cómo te reconstruiste? ¿Cómo saliste de ese momento donde viste a la persona que amabas asesinada, acribillada? ¿Y cómo saliste adelante? ¿Cómo es tu día a día hoy con ese recuerdo? Bueno, yo rehice mi vida con la ayuda de un íntimo amigo de José, que es mi actual marido y padre de mis 2 hijos, que fue el que me sacó de la locura en la que yo había caído. Claro. Porque creo que también en ese momento el afuera no entiende demasiado bien lo que te pasa. Y Armando, que es mi actual marido y que fue íntimo amigo de José, tenía el mismo dolor que yo. Claro. Julio García también era muy, muy amigo de él, así que entendía y le dolía. Compartíamos, además de ideología, compartíamos el dolor. El dolor, claro. Y sí, y así así yo rehice mi vida, por eso siempre digo y milito por la deuda que siento, y militar por lo que soñaba José, lo que soñaba Julio, lo que soñaron los 30.000, y ver que ahora se desarma después de 40 y pico de años de lucha es muy doloroso. Sin dudas, Gladys, qué bien y qué doloroso es escucharte, pero gracias por estar acá. Te mando un abrazo, le mando un abrazo a Ana García, a Pichi García, sí, claro, a todos y a todas las familias, y a vos un abrazo enorme, Gladys. Gracias por esta charla. Bueno, gracias a vos por ocuparte de este tema tan necesario de que se sepa, se conozca y se piense. Un abrazo enorme, gracias. Pasó por aquí Gladys Elvira, militante de Derechos Humanos, estudiante de la Universidad Nacional del Sur en 1975, y en ese momento era novia de José Alberto Surace, asesinado por la AAA junto a mi tío Julio García.